Escucha. Es donde ¿Ya nos escucha? Sí, ya les escucho yo, ahora sí. Yo creo que el problema fue porque como estoy usando MATLAB y también genera sonidos, como que ahí fue el conflicto o la colisión, porque no me había pasado esto, pero sí empezó a hacer algunos sonidos posteriores a la ejecución de MATLAB, como que por ahí fue el problema. Pero bueno, lo bueno es que ya nos podemos comunicar. Entonces vamos a continuar con la revisión del problema que había quedado pendiente, que es emular una sirena. Bien, vamos a abrir una discusión. ¿Cómo se puede, qué características tiene el sonido de una sirena? ¿Quién quiere Tiene una participar? frecuencia de 300 Hz. Sería variable, ¿no, profesor? Sí, es correcto. Puede empezar en 300 Hz, es un poco arbitrario el sonido inicial, digamos, pero lo que sí toda sirena tiene es que varía su frecuencia. Entonces, una característica o naturaleza de ese sistema es que debe de variar la frecuencia. Les digo, puede empezar en 300 o puede ser en un valor diferente, pero dentro del intervalo audible. Ahora, si es mucho más alta, va a ser más, como que más molesto el sonido. Tiene ciertas cualidades o características el sonido de una sirena. De hecho, es muy molesto, ¿verdad? Pero la sensibilidad máxima del oído está en el intervalo de 1 y 4 kilohertz. Como ustedes pueden recordar de sus cursos de acústica. Es decir, que nosotros tenemos más sensibilidad en general, la mayoría, los que todavía conservan bien su oído, que no utilizan mucho los audífonos, etcétera, tienen mayor sensibilidad en el intervalo de 1 y 4 kilohertz. Entonces, una sirena que cumple una función de comunicar una emergencia, esa es la función de una sirena, que nosotros sepamos que hay una emergencia y que pues estando en la calle permitamos el paso o nos demos cuenta de que hay una cuestión de emergencia, un problema. Entonces esa es la finalidad de la sirena, llamar la atención, ¿verdad? Por eso es que va en un intervalo de 1 a 4 kilohertz. Dentro de ese intervalo va a cumplir su función de llamar la atención de forma fácil, porque vuelvo a repetir, es más sensible el oído en esas frecuencias. Y la otra es que iniciando en una frecuencia debe de incrementar su valor y luego debe de decrementar. De hecho, voy a poner un sonido de sirena para que vean a qué me refiero. Voy a ejecutar un programa que yo tengo aquí que emula un sonido de sirena. A ver, lo voy a ejecutar y a ver si lo pueden escuchar. Permítame. Creo que va de 300 a 3000 Hz, ¿no, profe? Sí, el valor de inicial, les digo, puede ser arbitrario siempre y cuando pues cumpla esa función de llamar la atención y de ir incrementando y decrementando. Entonces ahora, ¿quién logró hacer algo? ¿Quién pudo hacer esa variación? Nosotros ¿Un en el equipo equipo logró? alcanzamos a hacer una
pero no sabemos si está al 100, o sea, si está bien. A ver, de hecho recuerden que pues esto es un proceso, no se logra de ¿Me forma inmediata. puede permitir compartir, por favor, profesor? Sí, claro. A ver, déjenme poner aquí, habilitarlo, permítame. Listo, no sé si ahí se ve, profe. Ah, sí, sí lo estamos mirando. Este es el código que hicimos con mis compañeros. Bueno, un compañero que lo terminó y suena más o menos así. No corre. ¿Verdad? Solo no sé qué pasa. Sí, está muy parecido. Tiene algunos detalles como que entrecorta los sonidos, Sí, pero, pero sí cumple varias de las funciones, que es subir de frecuencia y bajar, ¿verdad? sí, pues sí. Entonces, muy bien, sí se parece. Nada más le digo el detalle de... Ahora, ¿por qué creen que se corte el sonido? Lo que estamos viendo que parece para un barrido, ¿no? Bueno, es lo que estamos detectando, estamos buscando. Bueno, ustedes hacen el barrido, pero se Un escucha, ruido, ¿no? Más bien. ajá, como un ruido, pero, o sea, se escucha el sonido más otro ruido. Así, así lo percibo. No sé los demás qué opinen. ¿Qué les pareció? Yo alcancé a escuchar, profe, que más bien era como que tal vez para poder hacer bueno, la ejecución es más rápida, ¿no? Debe de ser más rápida porque se escucha como un lapso donde no tiene sonido, como que está sin Ah, nada. sí. Ah, lo que pasa es de que tiene el código está como más, mm, llama una función y luego tiene, digamos, whiles, tiene ahí unos whiles. Entonces, entradas y salidas de funciones, aquí ya empieza a tomar relevancia cómo se programe, porque podemos programar de muchas formas, con case, con while, con force. Y los force consumen mucho tiempo para MATLAB. No es óptimo trabajar con force. Entonces, aquí ya empieza a afectar un poco la forma de programar. Por ejemplo, podrían generar un vector sin el for, un vector así ya con los valores, o sea, con el for generar los valores, pero no ejecutar con for. No sé si me explico. O sea, un arreglo que tenga ya el resultado del procesamiento y simplemente ejecutar la función sound con ese vector. Porque cuando lo hacemos con for, acuérdense que es de alto nivel, que sería el MATLAB, a bajo nivel, que sería la tarjeta de audio, y ahí tienen un muestreo de, creo que de 8 kilohertz, como me parece que esa es la velocidad de la frecuencia de muestreo. Entonces, lo que quiero decir es que va a depender o sea, tenemos un poquito de interferencia en el sentido de que la herramienta de MATLAB consume también tiempo en ejecutar sus instrucciones y eso en cierta forma nos estaría afectando a cómo lo escuchamos. La, la, la mejor manera de hacerlo sería generar los valores que deseamos obtener o que deseamos escuchar,
pero no hacerlo durante la ejecución durante la reproducción del sonido. No sé si me explico, sino tener todos los valores en un vector, ya con las variaciones de frecuencia, tener todos esos valores y después ejecutarlo, para que no tenga que estar deteniéndose en los fors, en esos lazos, porque ese procesamiento lo que va a hacer es, requerir tiempo. Y como recuerden que una señal muestreada, como la que les mostré, el tono, tiene que tener los valores ya, digamos, calculados para que puedan sacarse al tiempo correspondiente y no estarlos procesando. Si recuerdan, yo generé el vector y luego lo ejecuté cuando hicimos el sonido. Primero se generaron todos los valores en ese vector, que recuerdan que era muy extenso, y después se ejecutó todo ese vector, pero ya una vez calculados esos valores. Aquí me pareciera que están ejecutando sobre el for o sobre el while. A ver, ¿podemos ver otra vez su código? Sí, profe, permítame. Porque eso sí afectaría. Listo. Sí, mire, está dentro del while. Ok, entonces aquí es donde debemos de cambiar. O sea, está bien generar los sonidos con su función, pero no sino irlos concatenando en un solo vector el resultado. No reproducir mientras está dentro de la generación de los datos. No sé si me explico. Es decir, generar todos los datos en un proceso y luego reproducir un vector completo con todos los datos previamente pues obtenidos. Aquí cada tono se manda a llamar la función sound, pero está dentro de un dentro de un while. Ok, O profe, sea, se quedó. Sí, sí, quedó claro, profe. O sea, primero Sí, quiere que calculemos todas las frecuencias, que las guardemos y hasta después ya las exacto. leamos juntas. Sí, porque aquí interrumpen y esos tiempos de procesamiento son los que pueden estar haciendo que se escuche, pues no como lo No, queremos, no o no continuo, alcanzamos a sino que hay percibir. como espacios, ¿no? Exacto. Hay espacios que el mismo proceso para obtener los datos y luego salir del while, entrar al otro, no nos dan mucho control sobre el tiempo de ejecución. Entonces eso no nos permitiría, por ejemplo, si ustedes varían ahí las frecuencias y las duraciones, no van a poder juzgar con mucha, digamos, claridad, porque hay factores adicionales de retardos ahí. Entonces yo les sugiero que hagan eso para que puedan eh, verificar ese ruido, porque ese ruido no sabemos de dónde se está generando. Puede ser porque entra y sale la función sound, pero a una velocidad alta. Entonces se oye como un chasqueo. Y eso puede ser debido a que se sale la función y vuelve a entrar. Entonces yo sugiero que lo prueben en la forma que les mencioné. De hecho, en el ejemplo que les mandé no les mandé el ejemplo, sino se los mostré, la canción, la estudiante, Miriam se llama, Miriam concatenó todos los valores de frecuencia en un solo vector y luego los ejecutó. Perdón, ejecutó un solo vector que contenía todos los valores de frecuencia. Algo similar pueden hacer ustedes. Cada, cada senoide de diferente frecuencia la concatenan. Y de esa forma se debe de escuchar el sonido más, con menos interferencia de procesos
mismo código. ¿De acuerdo? Sí, profe. Si alguien más tiene algo que mostrarnos. Si no lo tienen, pues pónganse a programar un poco, es decir, traten de generar un sonido, aumenten la frecuencia con un for, obtengan el valor y guárdenlo en una variable que después van a reproducir. Todos pueden hacer este código, no es algo muy complicado. Y sí se lo sugiero que lo hagan para que agarren más confianza y puedan pues desarrollarlos. Es decir, no van a poder enfrentar problemas si no se desarrollan sus habilidades. Y esto pues les sirve porque en el futuro, si ustedes van a dedicarse a la ingeniería, pues son puros problemas. Nos pagan por resolver problemas. Entonces, entre más ustedes estén resolviendo problemas, más hábiles van a ser para hacerlo. Lograr echar a andar un for es un problema. Lograr echar a andar la función sound es otro problema. Y así sucesivamente. Es una secuencia de soluciones a problemas para lograr el objetivo. Entonces, adelante, pónganse a programar. Aquí voy a estar al pendiente de cualquier duda, pero sí necesitan, pues, de manera activa, aprender a programar en MATLAB. Solamente se aprende haciendo. Están las instrucciones help para solicitar ayuda o doc, y ahí vienen ejemplos. Entonces, adelante, pónganse a programar para que puedan, vuelvo a repetir, agarrar confianza en el uso de esta herramienta, que es bastante importante que la puedan manejar. Sí, profesor, gracias. Sí, adelante, aquí estoy para cualquier duda. Lo que hizo también nos avisa y los escuchamos. Todos lo pueden hacer. Entonces sientan la confianza, inténtenlo y lo van a poder hacer. Sí, profe. Todos tienen el código para generar una sola frecuencia, ¿verdad? Porque esa es la base. De ahí ustedes mueven la duración o mueven la frecuencia también. Y deben de tener una frecuencia de muestreo. Ustedes definan una frecuencia de muestreo. Con esos datos, nada más es cambiar la F de la frecuencia. F representa la frecuencia en hertz. Como dijimos, pueden empezar en 300 o 500 y deben de ir subiendo la frecuencia. Entonces, den una duración que está controlada con la N. A ver, voy a compartir el MATLAB para mostrarles qué parámetros deberían de mover. A ver, miren, aquí está el código que genera una senoide. Aquí tengo la amplitud, 0.1 volt. A ustedes le podrían poner un volt. F representa la frecuencia del tono en hertz. FM representa la frecuencia de muestreo. Aquí ustedes escojan un valor de frecuencia de muestreo que sea mayor. Creo que a 1000 Hz, porque la función sound, que es la que van a usar para reproducir,
Sound tiene unas restricciones en cuanto a la frecuencia de muestreo. Entonces creo que es arriba de 1000, más baja no puede ser. Entonces ustedes escojan una frecuencia arriba de 1000 y esa va a ser su frecuencia de operación del del sistema. Luego, N controla la duración y va en función de la frecuencia de muestreo. Por ejemplo, si la frecuencia de muestreo es 30.000 Hz, yo tendría que tener 30.000 muestras de esa señal para cumplir un segundo, para que la señal a la hora de que se reproduzca dure un segundo. 30.000 muestras para una frecuencia de 30 kHz es un segundo de duración. Entonces la duración depende de la frecuencia de muestreo. El número de muestras nos va a dar una cierta duración y esta duración depende del periodo de muestreo que a su vez, depende de la frecuencia de muestreo. Entonces están relacionadas la duración con la frecuencia de muestreo. Y por último, tendrían que incrementar esa frecuencia, o sea, irle subiendo de un valor inicial con un incremento y una cierta duración. Entonces, deberían de mover el parámetro F, que es frecuencia. Aquí tengo F1 y F2, pero ustedes tendrían que tener, o podrían hacerlo así y después concatenarlas todas, las senoides que generaron, con una cierta duración, cada una de ellas que está controlada por N. Y con esos parámetros que ustedes modifiquen y lo concatenan o lo meten todo en un solo vector y después lo reproducen con la frecuencia de muestreo utilizada, debería de poder sonar ya como una sirena o parecido a una sirena. Es todo lo que tienen que modificar. Entonces, como pueden ver, pues no es algo muy complejo. Tiene su complejidad, pero entendiendo lo que están haciendo y utilizando alguna instrucción para generarlas de forma automática, o sea, para que ustedes puedan depurar ese código y puedan hacerlo más rápido, porque si yo genero cada una de las senoides moviéndole la frecuencia aquí, pues me voy a tardar mucho. Necesito hacerlo más eficiente y para eso son el uso de variables. O sea, yo puedo irlas incrementando con el for. Para eso tengo esas herramientas. Sí, entonces, con esto que ustedes apliquen, podrían desarrollarlo. Profe, Sí, dígame. ¿y no tendrá de nuevo el programa de la compañera para poder entender un poquito mejor a qué se refiere con concatenar las frecuencias? Es que es lo que a mí no me queda mucho. A ver, ahorita le muestro. Sí, por aquí está la canción de crear tono, es su función. A ver, por aquí lo debo ver. Melodía Candilejas, aquí está. Ajá, miren, ella crea cada una de las notas con su función, su frecuencia de muestreo, la frecuencia y la duración, etc. Y los almacena en variables. Y esto es a lo que yo le llamo concatenar. Ella pone cada uno de esos vectores, el A, la B, la bemol, aquí está la bemol, previamente calculado. Lo pone en un vector que se llama melodía. Pone una coma y eso quiere decir que después del último elemento de este vector inicia
junta este vector con este y lo guarda en este nuevo vector que es mel. Y así va concatenando o pegando, digamos, cada uno de esos vectores lo va concatenando, lo va uniendo para guardarlo finalmente en este. Y dice que también tuvo ahí algunos problemas, pero probando solo un fa, dice que se escucha bien, ¿no? No sé si respondí a su pregunta y aquí simplemente lo repite. Repite 2 veces la melodía. ¿Sí quedó más claro qué significa concatenar? Hola, profesor. Sí, profe. Sí. Ahí es, por ejemplo, con lo que tienen los compañeros, lo que podrían hacer, no sé, digamos, si está mal, igual ahí donde tienes tu while, crear un array y justamente ir llenando y posteriormente, una vez que haga todo el proceso de que le dé cada valor a cada array sin tener que hacerlo manualmente como hizo la compañera, posteriormente repetirlo. No sé si me explico. Así es como yo sugiero que lo hagan. Vean que ella simplemente ya tiene todas las frecuencias. Es una secuencia de senoides de diferente frecuencia lo que nos da la melodía. Algo así, pero no es una melodía, sino es un incremento de frecuencias y luego un decremento de frecuencias sería el sonido de una sirena. Es similar la forma de reproducirlo. Y aún así ella menciona que se escucha raro, dice, se escucha medio raro el fa. El fa, dice que ella tiene problema en el fa AB, una vez armada la melodía, pero probándolo solo suena normal. Y aquí lo pone. Entonces en el fa bemol, que por aquí ella genera, que es de 174 y con una duración, me parece, de 174 Hz, ella aquí reporta, se escucha medio raro el fa una vez armada la melodía, o sea, concatenado aquí, pero probándola solo suena normal. Aquí Mel 2 es el fa solito. Ajá, entonces si le damos Sound Mel 2 con 8000, se escucharía solo el puro fa. Pero vuelvo a repetir, puede mejorar si se pone así todo en un solo vector y se ejecuta de forma única. Eso quita los retardos que se tendrían cuando haya cálculos y whiles y más instrucciones, porque cada ejecución de instrucción requiere un tiempo. Y acuérdense que entra y sale el sistema operativo y está el MATLAB sobre el sistema operativo. Entonces son varios retardos ahí que no tenemos control sobre de ellos. Es una de las limitaciones que tendríamos, pero una cosa por otra, nos facilita las pruebas. MATLAB nos facilita las pruebas, pero no es un sistema dedicado, no tenemos un sistema dedicado, control directo sobre el DAC, sobre el convertidor analógico digital, sobre el convertidor de digital analógico. Entonces, por eso no tenemos tanto control, porque está el sistema operativo y MATLAB interactuando. De hecho, ahorita está pasando una ambulancia por aquí. Nada más que ahí se escucha otro efecto, otro fenómeno, el efecto Doppler.
Si alguien quería comentar Sí, algo, yo, perdón. profe, tengo una duda respecto a, o sea, al ejemplo que nos está mostrando. Básicamente, Sí. yo no entiendo qué son los números que están dentro de los paréntesis después de cada nota que nos menciona. Mire, lo que pasa es que ella creó una función que se llama crear tono. Crear tono es una función, digamos, personalizada que ella hizo. Aquí está. Entonces, cada vez que se llama esta función, crear tono, hay que pasarle 4 parámetros. Uno es FS, que es la frecuencia de muestreo, con la cual el sonido o el tono se va a generar. Luego el otro parámetro a continuación, en ese orden, es frecuencia del tono. Y esa, si se fijan, aquí está en el 2πf. Y luego la duración de ese sonido a esa frecuencia, hay que pasarle la duración. Y luego la intensidad. Y vean que mete los parámetros de volumen o intensidad. Sería la amplitud pico, la multiplica por 3. Luego la duración es en segundos y la multiplica por 1.5. La frecuencia de muestreo es el inverso. Perdón, aquí le saqué el inverso y entonces sería el periodo de muestreo. Lo que aquí está haciendo es ir incrementando en múltiplos del periodo de muestreo hasta llegar a la duración del tono deseado, perdón, a la duración deseada por 1.5. Y eso ya, con todos esos parámetros, nos permite generar un tono que es el que regresa a la función. Después de que se produce aquí, la retorna y eso es lo que tiene aquí para cada una de las frecuencias que requiere para su melodía. Por ejemplo, aquí le pasa de frecuencia, luego un do. De hecho, tiene varios dos porque son de diferente duración. Y este sí sería un do o bemol porque este sí cambia la frecuencia. Acá tiene igual varios sonidos en re con diferente duración y con diferente frecuencia. Aquí cambia la frecuencia 146, 155. Este es nada más cambia la duración o la amplitud. En algunos nada más cambia la duración, en otros cambia no creo que ninguno cambia la amplitud. Entonces, digamos que el parámetro de crear tono. Crear tono es la función. Esta función lo hace para crear los tonos, para que una vez creados los guarda. Se guarden. Los guarda en cada una de estas variables. Todas estas variables, digamos que manda a llamar la función, le pasa los parámetros, la función retorna un resultado que sería el tono a esta frecuencia con esa duración y con esa amplitud y a esta frecuencia de muestreo y la almacena en esta variable y así para cada una de estas variables. Entonces ella generó todas las notas, digamos, de la melodía y luego las unió en este vector que le llamó melodía. Y una vez que ya las tiene, las reproduce. Okay. Muy bien. Sí, les digo, solamente haciéndolo porque yo les expliqué este código y pues todo estaba claro, pero ahorita que ustedes ya lo tienen que hacer, ya es donde sí empiezan las dudas, porque hacerlo es diferente a saber. O sea, yo puedo saber cómo se hace un pastel, por decir algo, pero hacerlo es muy diferente a saber cómo se hace, ¿verdad? Hacerlo ya es el máximo, es construirlo, es realizarlo en la realidad. Entonces, es muy diferente. Cuando se hace, es mucho más el aprendizaje. Por eso es que quiero que ustedes lo hagan.
porque aparte de las dificultades que van a encontrar y que ustedes tienen que superar, es la satisfacción de hacerlo, que es muy, muy importante también. Es, digamos, el beneficio o lo grato de hacer algo, es la satisfacción de hacerlo. Entonces, igual los sigo exhortando a que lo intenten hacer. Ahora, no nos va a dar tiempo para terminar, ya queda menos tiempo, y sobre todo por el problema que tuve con el audio. Entonces, tomen el tiempo restante. Si hay alguien que ya tiene algo, nos lo puede mostrar y continuaríamos el jueves. Y el jueves ya vamos a ver otro tema, ya vamos a entrar un poco en una parte teórica. Ahorita hemos estado viendo más cuestiones prácticas, pero el jueves vamos a ver ya algo de conceptos que tienen que ver más con la teoría y que obviamente sirven para la parte práctica. Sí, profe, está bien. Está bien, profe. Una pregunta. Sí, dígame. Integrantes, ¿verdad? Sí, pero no todos me lo han enviado. Ah, ok. Sí, nada más era para confirmar, igual faltamos nosotros para enviárselo ahorita cuando termine. Sí, recibí, pero muy pocos equipos. Y lo que pasa es de que quiero saber si sí se han podido, qué bueno que lo menciona, se me pasó a mí comentarlo. Es importante que puedan ustedes tener la manera de comunicarse, porque pues ahorita con esta situación se necesitan las comunicaciones en esta forma, a distancia. Y es importante también para que ustedes se desarrollen también esas habilidades de trabajo en equipo, habilidades sociales. Entonces, por donde le busquemos es muy importante que puedan estar en comunicación. Y el hecho de formar equipo, pues vamos a seguir haciendo actividades y pues estén ya registrados para poder darle seguimiento. Y les digo, vamos a seguir haciendo más actividades en equipo. Y por eso la importancia de que se puedan comunicar de manera eficiente entre ustedes cuando por ejemplo, voy a dejar un problema, y lo tienen que resolver por equipo. Ese problema puede generar puntos adicionales, va a obtener premios si lo entregan correctamente. Si se pueden comunicar, si no tienen esa manera de interactuar, debe de haber organización en su equipo y si no lo tienen, pues no van a poder competir. Al final, esto es una competencia, van a entrar en una competencia y por esa razón es muy importante que logren tener buena comunicación entre ustedes para las futuras actividades que vamos a hacer. Va que va. Gracias, profe. ¿Sale? Sí, con gusto. Profesor, una pregunta. Sí, dígame. Yo soy integrante del equipo que ahorita presentó la sirena, pero Ajá. nosotros no le hemos enviado nuestros nombres. ¿En dónde se lo podemos enviar? ¿Por correo? Sí, hagan una lista y la pueden enviar a mi correo, al correo con el que hemos estado en comunicación. Y es muy Ok, profesor. importante porque les digo, si yo hago una, que la vamos a hacer, de hecho, vamos a hacer juegos, competencias, algo divertido. Y
van a necesitar entregar su resultado. Entonces, yo debo de tener quiénes son los integrantes de los equipos para poder saber a quién le subo los puntos. Entonces, es muy importante que me manden la lista. Y sería el correo cesarin-df-mexico@yahoo.com, que es con el que hemos estado en comunicación. Está bien, profe. Sí, bueno.